Estoy leyendo un titular donde dice: Álvaro Uribe le ganó un round a Daniel Coronel en la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal de la Corte de Justicia se inhibió de abrir una investigación formal contra el presidente Uribe por los delitos de injuria y calumnia por cuenta de 32 trinos publicados entre el 19 y 20 de diciembre de 2010, en los que cataloga al periodista Daniel Coronel de mafioso en respuesta a la columna El Amigo Secreto, en la que Coronel sugiere que Tomás Uribe tenía intereses en que los Nule y Odebrecht se quedaran con el contrato de la Ruta del Sol adjudicado por su padre. Nos atiende Daniel Coronel porque él tiene, pues, además de ser un gran colega y extraordinario periodista, tiene una visión diferente de cómo se ha presentado esta noticia aquí en la W. Daniel, buenos días. Sí, realmente lo que yo quiero decir es que la Corte reconoce la agresividad de los trinos del señor expresidente Uribe y que esa agresividad puede conducir a violencia. Y dice que los trinos son efectivamente insultantes, pero no los considera injuria y calumnia, con lo cual yo estoy en desacuerdo y voy a hacer uso del recurso de reposición. Pero me parece a mí que es importante resaltar que la Corte llama la atención del señor expresidente por el uso que hace de su cuenta en redes sociales para cubrir de oprobio a quien se atreva a discrepar de él. Y pues obviamente no he sido yo la única víctima, han sido muchas personas a las que les ha hecho diferentes tipos de sindicaciones. Estos procesos que se ponen ante la justicia toman años y generalmente llegan a alguna conclusión o a ninguna pasado el tiempo, cuando ya se ha perdido el contexto de las cosas, pero entre lo que dice la Corte en su providencia es que cuando el expresidente Uribe hizo uso de este lenguaje, habló por él más la emoción que la razón y que por eso no se concreta el animus injurandi, o sea, el propósito de insultar. Yo creo que sí, que se concreta. Voy a hacer uso de todos los recursos legales para que la Corte Suprema de Justicia reconsidere el caso. Y si no es así, pues recurriré también a una acción de tutela en la esperanza de que sea analizado el alcance de lo que realmente dijo el expresidente Uribe y que pues lo sigue diciendo de alguna manera hasta nuestros días. Lo que pasa es que la Corte dice que el presidente Uribe actúa guiado por la emoción y no por la razón. Ahora los trinos de hace unas semanas ya no solo me llaman de esa manera, sino que me califican de extraditado. Entonces yo recurro con toda la humildad como ciudadano ante la justicia para que él tenga la oportunidad de probar que yo tengo un proceso de extradición o tuve un proceso de extradición para que él me atribuya a través de su cuenta, que tiene millones de seguidores, esa condición de extraditable. Creo que es mi derecho, pero además es que no tengo ningún otro camino. Lo otro es no hacer ningún reclamo, cosa por la que he optado mucho tiempo, porque estos procesos, como queda visto, toman mucho tiempo, necesitan, además de la inversión de tiempo, dinero, y finalmente pues es incierta la conclusión a la que llegan, porque sobre el delito de injuria y calumnia hay muy poca jurisprudencia y doctrina en Colombia. Entonces, en una rama judicial congestionada por tantos procesos, esto parece un tema absolutamente menor, pero los daños que sufre la honra de una persona no son resarcibles de ninguna manera. Daniel, pero revisando la noticia, pues yo quisiera que de pronto nos detuviéramos en uno de los apartes. Es que dice: la Corte analizó objetivamente los trinos de Uribe y concluyó que a partir de ellos no se configuran los delitos objeto de la querella, que se reciben la denominación de calumnia e injuria agravadas, y conceptuó que algunos trinos carecen de relevancia penal, puesto que hacen parte de las reacciones que usualmente generan ese tipo de publicaciones y que son totalmente previsibles por quienes ejercen una profesión o oficio que apareja ese tipo de exposición. ¿No le parece que en ese sentido la Corte pues sí está interpretando lo que es una realidad, yo creo que para todos nosotros los periodistas y más los que escribimos en algún medio impreso, y es que estamos sometidos a que nos digan cualquier tipo de barbaridades y no por eso entonces vamos a llevar a todos los tuiteros que nos encontremos y que nos crucemos en el camino ante la Corte Suprema con una demanda por injuria y calumnia?
Sí, Juan Pablo, yo le hallo la razón en lo que usted dice, pero es que no se trata de todos los tuiteros, se trata de un tuitero muy particular, que es una persona que ha merecido los más altos cargos de la nación, empezando por la presidencia de la República, que junto con esas distinciones que él se ha ganado en el ejercicio de la democracia, pues va aparejada una responsabilidad mayor que la de un tuitero que puede decir prácticamente cualquier cosa. El señor expresidente tiene una responsabilidad social mayor, así como tiene un deber mayor de estar sometido al escrutinio público. No se puede decir, por ejemplo, que por una columna en la que yo recuerdo sus propias palabras, él tenga el derecho justo de atribuirme la condición de extraditable. Eso me parece que es algo que es salido de toda proporción y que demuestra pues que el periodismo de investigación y el periodismo de denuncia puede tener un castigo derivado del ofendido sin que pase nada. Esa es mi discusión en últimas que he querido llevar ante la Corte y en la que pues voy a insistir no solo a través de esta nueva querella, sino en el uso del recurso de reposición al que tengo derecho. No, señora, yo presenté una carta de rectificación en su momento, pero además se demostró ante las instancias administrativas y judiciales que ese vínculo alegado por el señor expresidente Álvaro Uribe no existió. En el año 2002, el señor Luis Guillermo Giraldo pidió a la Comisión Nacional de Televisión de la época, que era además mayoritariamente del gobierno Uribe, que investigara esos hechos. Después de una larga y extensa investigación administrativa, concluyeron que no había material para sustanciarlos, que no eran ciertos. Al mismo tiempo, llegó a la Fiscalía General de la Nación un anónimo por el que se abrió un proceso al cual fui, respondí y terminaron archivándolo porque no existía materia para sustanciarlo. Yo, desde el año 2001, cuando denuncié unas asociaciones en la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe, he sufrido una y otra vez ataques con eso. Desde la más encumbrada posición del poder, desde la presidencia de la República, trataron durante 8 años de sustanciar eso. Lo que voy a decir ahora no es una opinión, sino es algo demostrado judicialmente por la Corte Suprema de Justicia. Se usaron mecanismos y herramientas de inteligencia del Estado para seguirme, con el propósito no solo de establecer quiénes eran mis fuentes, sino de desprestigiarme, de encontrar algo que me pudiera enlodar. No lo pudieron hacer, no lo han podido hacer en 15 años porque sencillamente no existe. La acusación se basa en que para el piloto de la licitación del año 1991, la compañía NTC utilizó equipos de la empresa Imagen y Sonido que tenía como accionista a Pastor Perafán. Esa aseveración es cierta. Usamos equipos de la empresa Imagen y Sonido, pero eso no me crea vínculo alguno con Pastor Perafán. También usaron equipos de la empresa Imagen y Sonido para hacer el piloto de esa licitación otras programadoras, entre las que recuerdo está Diego Fernando Londoño Televisión y el noticiero CMI. Se hicieron pilotos en esa productora porque para la época era la que tenía una tecnología digital que era superior a las demás. Pero además, entre los clientes de esa productora, de esa casa productora de televisión que era Imagen y Sonido, estaba entre otros el Ejército de Colombia. Allá producían el programa, déjeme recordar cómo se llama, Hombres de Acero, que era un dramatizado con los que tenía como protagonistas a los miembros del Ejército Nacional, era producido en esa empresa.
multitud de empresas, el medio entero sabe que contrataban allá, pero con el curso de los años, entonces se volvió como si yo fuera el socio de Pastor Perafán, a quien jamás conocí. Esta acusación, sin ningún tipo de sustanciación, es la que repiten una y otra vez en la esperanza de que repitiéndola se va a convertir en verdad, y no han podido hacerlo ni administrativa ni judicialmente. Daniel, me escriben desde... Hemos querido que el presidente Uribe hable, pero me escriben desde sus asesores jurídicos y me dicen lo siguiente: ¿no será que la Corte lo que está haciendo es un mano lava mano? Entonces yo pregunto, ¿y por qué? Y me responden, porque también en las columnas de Daniel se han hecho tratos que han ofendido a la familia. Se han hablado de mafiosos, de asesinos, de hermano de asesinos, de papá de corruptos. Entonces, lo que la Corte afirma es que en política y vida pública la línea de la injuria es más permeable. ¿Eso le suena a usted? No, señor, no me suena, porque no es una cosa equivalente a la otra. Yo quiero invitar a los oyentes, a ustedes, a todo el mundo, a que examine el lenguaje que yo uso en mis columnas y que yo uso también en mi cuenta de Twitter. Yo trato de contestar siempre en términos apropiados, sin hacer uso de nada que no pueda demostrar, sin injuriar, sin insultar, sin apelar a epítetos que descalifiquen al otro, incluso en los momentos de mayor tensión en estas discusiones. He hecho el deber, desde que soy columnista, de sustanciar y de documentar cada denuncia que presento. Y desde luego yo sé que eso puede disgustar a quien es objeto de la denuncia, pero una cosa es disgustarlo y otra decir que porque a mí me molestó yo puedo contestar de cualquier manera frente al autor de esa denuncia. Yo lo digo con todas las letras, lo firmo, pongo el documento cuando es posible, hago todo el trabajo con el propósito de mostrar columnas sustanciadas. Creo que algunas veces lo logro y creo que merezco que mi trabajo sea examinado bajo la luz de esa objetividad para determinar si yo uso columnas para insultar o para denigrar a la gente, o si muestro hechos que pueden ser molestos pero que están sustanciados. Pues ahí está la aclaración a propósito de la información que ha trascendido sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que, como bien advierte don Daniel Coronel, será apelada, tendrá derecho a otro recurso. Don Daniel, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable como siempre. Muchas gracias, Julio. Quiero decirles que yo voy a seguir trabajando, no importa cuáles sean los insultos, porque me parece que es el cumplimiento de un deber periodístico y que no me van a callar a través de insultos. Van a tener que apelar a procedimientos más severos.